quisiera poderles saludar a todos los que están viéndonos, pero más que un saludo así de palabra, mientras oraba sentía la necesidad de poder saludarles físicamente, darles un abrazo. Pero ya que estamos a la distancia, se lo damos desde aquí, un saludo, les bendecimos. Quiero leerles un versículo en 1 de Corintios, el capítulo 12, el verso 1. Pablo le dice a los corintios: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones, pero dice los dones del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo. Tenemos los 7 espíritus de Dios. Pero escuche lo que le voy a decir, porque las veces que pueda lo voy a repetir. Hay un Espíritu Santo que es parte de la Trinidad, que son un Dios, que es el que te habilita para que tú puedas fluir en los dones, en los frutos, y tengas acceso a esos 7 espíritus de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces ahí donde se vuelve vital, relevante, que yo pueda tener una relación con el Espíritu Santo, pero no emocional solamente. Hay personas que tienen un entendimiento del Espíritu Santo como que fuera algo emocional. Entonces, si siento, está, pero si no siento, es que no está. Y eso es muy peligroso, porque basamos nuestra relación con el Espíritu Santo solamente en experiencias, y mis experiencias no necesariamente serán las tuyas, y las tuyas no necesariamente serán las de la otra persona. Entonces por eso es que necesitamos adentrarnos en las Escrituras, para que las Escrituras nos vayan revelando el camino del Señor de una manera más exacta. Y yo quisiera que esa palabra se quede en tu corazón hoy, de decir: yo necesito ser más exacto. Aún para mí, esta temporada que hemos estado estudiando sobre los 7 espíritus de Dios, yo nunca había estudiado sobre los 7 espíritus de Dios como lo he hecho en este tiempo. Y tengo un entendimiento diferente, tengo un entendimiento más profundo. Ahora entiendo muchas cosas de una manera diferente, que me da la habilidad de tener mayor claridad. Y usted no le podría expresar cuán importante es cuando uno conoce a mayor claridad. Es como que se te abre la visión, se te amplía y comienzas a ver de una manera más clara, entiendes de una manera más clara, y eso te posiciona en un lugar no solamente de mayor autoridad, sino también te posiciona en un lugar de mayor amplitud de entendimiento. Y eso lo vamos a ver cuando nosotros llegamos a conocer al Espíritu Santo de las Escrituras. Por eso es que dice: vosotros erráis cuando desconocen el poder de Dios y desconocen la palabra de Dios. Necesitamos ser personas que amemos las Escrituras. Y yo estaba meditando en esto, y meditaba en la parte cuando Jesús en Juan 5 habla acerca y le dice a los judíos, a los fariseos, la importancia de escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio, y esa palabra testimonio tiene que ver con afirmar lo que es verdadero. O sea, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a tener en nuestro interior una convicción, una certeza de que todo lo que la Escritura habla acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, es algo que en esencia es correcto, es verdadero, se manifiesta. Pero cuando Jesús habló esto, algo que me llamó la atención es que Jesús dice: ¿cómo pueden creer en mí si no creen en las Escrituras?
Y yo creo que ahí es donde está la esencia de poder conocer al Espíritu Santo desde la palabra del Señor. No vamos a poder ver la obra del Espíritu Santo, va a ser algo que nos va a costar ver la obra o manifestar esa obra en nosotros si nosotros no alineamos las Escrituras, pero yo le añadiría no solo como un conocimiento, no solo como una información, no solo como capturar la información desde la palabra y tomarla en el interior, sino desde una revelación, desde el ámbito donde creemos. Entonces los judíos y los fariseos, cuando uno ve en Juan capítulo 5, por ignorar las Escrituras, por desconocer las Escrituras, por no creerlas, no solo era conocerlas, sino poderlas recibir en el corazón, estaban tratando de matar a Jesús. Estaban tratando de matar todo lo que viene de Dios. Estaban tratando de matar lo que Jesús podía hacer en ellos, y eso es lo que pasa también en relación al Espíritu Santo. Ahora, en 1 Timoteo 3:16 dice que la Escritura es inspirada por Dios, y la palabra inspirada en el original tiene que ver con soplo divino, el soplo de Dios a los hombres que estaban escribiendo. Entonces todo tiene una relación íntima. La revelación viene por el Espíritu. Dice la Escritura también en 2 Corintios que todo el ámbito espiritual tiene que ver con un discernir espiritual, y que Pablo mismo decía: yo no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con la que el Espíritu revela. La revelación que nosotros recibimos proviene del Espíritu Santo. Y Timoteo dice que esa revelación escritural es soplada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy en conexión en la lectura de la palabra, escudriño la palabra y compenetro en ella, va a haber un soplo que va a venir sobre mi vida. El pastor lo ha dicho muchas veces: se te abre, porque es el mismo principio del soplo de Dios. Cuando tú estás ahí, como estuvo en esos hombres, está sobre ti cuando estás leyendo. Entonces es profunda la experiencia, pero también es avivante, nos alimenta y nos lleva a una dimensión de querer más y querer más y querer más, porque es profunda y además dinámica. Amén. Y cuando nosotros hablamos de la necesidad de conocer y tener una relación profunda, activa con el Espíritu Santo, todos nosotros debemos ver que en el versículo, cuando estamos haciendo referencia a que eran ignorantes o no conocían acerca del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que ver es que nosotros también podemos caer en la ignorancia o en el desconocimiento por la falta de una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, como vemos aquí, Apolo, alguien tan elocuente, tan preparado, tan conocedor, era necesario que en él hubiese una manifestación de revelación sobrenatural en su vida acerca de las Escrituras y acerca del Espíritu Santo. Entonces, miremos aquí que dos personas se presentan ante la vida de este hombre, y es Apolo y Aquila. Y vemos cómo nosotros, el Espíritu Santo también puede ver en nosotros la necesidad de que nos venga la revelación acerca de la exactitud de cómo conocerlo a Él más en su Escritura, en su palabra y en su poder. Y el Espíritu Santo conoce que cada uno de nosotros tenemos necesidad, pero el Espíritu Santo quiere decirnos también a nosotros que Él va a enviar a Priscilas y Aquilas para que nos ayuden a nosotros a un camino más exactamente. Y no solo va a enviar la provisión, porque cuando ustedes decían, escribían a través de online, ¿cómo hago yo para tener una relación íntima con el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para crecer en los dones? ¿Cómo hago para crecer en los 7 espíritus? ¿Cómo fluye en mí el fruto del Espíritu?
exactamente de esta manera. El Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad. Él no es ignorante de nuestra necesidad. Él es conocedor de lo que no conocemos. Y Él se quiere mostrar a nosotros como lo hizo con Apolo. Así es que usted confíe que el Señor va a enviarle recursos a usted, como Priscila y Aquila enseñaron más exactamente el camino a este hombre. Pero no solamente va a bastar ahí. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes mismos se vuelvan esos Priscilas y esos Aquilas, que muestren a otros el camino más exactamente, para que ya no seamos más ignorantes de su palabra. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y la palabra nos dice que nos convertimos en templo. Y mientras estamos estudiando este tema del Espíritu Santo, yo meditaba y me preguntaba, ¿es posible que yo pueda vivir con alguien, habitar en el mismo lugar, pasar 24 horas y no conocerlo? Y eso me hacía una pregunta muy profunda, donde yo estaba escudriñando cómo ha sido mi caminar. Y tendría que decirles que en mi relación con el Espíritu Santo me di cuenta que hasta hoy he tenido una revelación, una pequeña porción de lo que es. Pero con las escrituras y lo que estamos compartiendo, y en la parte donde vemos a Apolo que se le mostró con una mayor exactitud, esta palabra también es perfecto, pleno. Y yo lo que quiero decirte es que tal vez hasta el día de hoy usted y yo tenemos una revelación, una porción de lo que es el Espíritu Santo, pero que en este tiempo lo que Él quiere hacer es revelarse completamente, revelarse de una forma plena, y así nosotros lo podamos recibir. Pero todo esto va a ser importante que lo podamos llevar a través de la Escritura. Esto me ha llevado a comprender a mí a lo largo de todo este estudio que si yo no conozco al Espíritu Santo de la Escritura, voy a vivir una vida muy limitada. Y a esa comprensión es la que tenemos que nosotros llegar, de que sin Él nuestra vida va a estar limitada. Y conocerlo desde la Escritura es ver su operar desde el Antiguo Testamento, desde la creación vemos ahí operando al Espíritu Santo hasta el Apocalipsis. Y esto nos va a dar una idea de su persona y nos va a proveer una expectativa de cómo Él puede operar en mi vida, a través de mi vida, y cómo su poder está para manifestarse en nuestra vida. Y ahí cobra relevancia de que nosotros nos tomemos la diligencia de conocer al Espíritu Santo de las Escrituras y no vivir de manera limitada. Quiero como dejarlo más claro cuando decimos al Espíritu Santo de las Escrituras. Usamos esta frase porque en mi experiencia, tal vez no sea la experiencia de todos ustedes, conozco muchas personas que hablan del Espíritu Santo desde sus experiencias personales. Han levantado una doctrina y han hecho que algunas cosas parezcan como que son bíblicas y no lo son. Y ahí es donde entra la preocupación. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, nosotros decimos: bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido, ¿a dónde estaba? Primero, si es bienvenido, quiere decir que no estaba. Y si no estaba, ¿dónde estaba? Pero si la Escritura me dice a mí que yo soy templo del Espíritu Santo, ¿cómo le puedo dar la bienvenida a aquel que mora en mí? Si mora en mí, lo que puedo decirle: hola, ¿cómo está? Quiero hablar, quiero platicar, quiero conversar. Cualquiera de esas cosas son aceptables. Entonces nosotros vamos a ver ese peligro. Es el peligro de que nosotros somos los conceptos que tenemos, porque a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces, si yo tengo un entendimiento de que el Espíritu Santo le doy la bienvenida, entonces cuando yo me pongo en el púlpito a predicar, yo lo que voy a estar diciendo: Espíritu Santo, ven Espíritu, y voy a estar desesperado porque Él venga, cuando las Escrituras me dicen a mí que el Espíritu Santo está en mí.
Entonces, cuando estamos hablando de conocer al Espíritu Santo de las Escrituras, es que podamos filtrar y conocer el camino del Señor más exactamente. En un momento Pablo hablaba de que la letra mata, el Espíritu vivifica, pero se estaba refiriendo al antiguo pacto y al nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos del antiguo pacto, era los 10 mandamientos, era la ley. Pero hoy estamos bajo un nuevo pacto. Es un pacto a través de la sangre de Cristo, pero estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y hemos escuchado a veces decir a personas: la letra mata, el Espíritu vivifica, y muchas veces lo usamos de forma errónea para justificar que nosotros somos espirituales y que aquellos solo son de palabra. Mucho énfasis en la palabra. Entonces, los que están mucho énfasis en la palabra critican a aquellos que hablan de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y sin darnos cuenta, la iglesia se ha tomado dos bandos, o está aquí criticando a los que quieren hacer énfasis en la palabra, pero los que hacen énfasis en la palabra están cuestionando las experiencias, cuando en realidad el lugar en el que deberíamos de colocarnos es en el centro, entendiendo que la Biblia dice que el Señor confirma su palabra. Es más, los apóstoles le pedían y le decían: Señor, confirma tu palabra, manifiesta tu palabra con señales, milagros y prodigios. En otras palabras, estamos hablando de que cada vez que yo voy a la Escritura, y Pablo también dice: yo no he rehusado todo el consejo, porque hay todo un consejo. Comienza aquí y tiene un final, pero es todo el consejo. Yo necesito conocer todo el consejo. Si hay algo que el Señor quiere que yo me presente aprobado delante de Él, es en que sepa usar la palabra de verdad. ¿Por qué eso me vuelve aprobado? Porque es como que el Señor diga: así es. Esa es la forma, esa es mi palabra. El Señor está interesado en que su palabra se cumpla. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando los hijos no estamos siendo aprobados en la palabra, ahora usted me dice: pastor, y entonces otra cosa que quiero que tengamos cuidado es que la Escritura no se nos puede revelar sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Ahí sí hay un problema, porque estamos hablando de algunos que se paran a hablar de la palabra y la palabra y la palabra y la palabra, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que no estamos diciendo, o no nos estamos refiriendo a que usted vaya con su intelecto a las Escrituras. No, vamos a las Escrituras. Espíritu Santo, revélame las Escrituras. Revélame quién tú eres a través de las Escrituras. Porque entonces, si no, seremos solamente personas que tienen un conocimiento meramente mental. Pero las Escrituras te las va a revelar el Espíritu Santo. Por eso es que es tan fundamental el Espíritu Santo. No vamos a poder hacer absolutamente nada sin Él. El capítulo 2 de 1 Corintios habla de todo el acceso espiritual que nosotros tenemos. Pero el capítulo 3, que le da continuidad al 2, Pablo dice: yo quiero hablarles como a espirituales. Y asienta el elemento de la fuente. Porque cuando Pablo dice: yo quiero hablarles como espiritual, o sea, ese deseo de Dios de podernos llevar en una relación desde el Espíritu Santo, desde los ámbitos espirituales, donde Dios mismo se revela, Pablo le dice a la iglesia: la fuente es importante. Y establece el elemento de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyente de colocar el fundamento correcto, de colocar la fuente correcta, de poder edificar desde esa perspectiva. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto,
Algo que resalta la importancia de conocer el Espíritu Santo de la Escritura es que nos garantiza colocar el fundamento correcto para poder edificar después correctamente. Sí, y nosotros debemos de entender que todos en general necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo, pero desafortunadamente no todos motivamos o propiciamos esa relación con el Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos nos relacionamos en este mundo con nuestro cuerpo, pero nosotros para poder comunicarnos en el mundo espiritual lo debemos hacer a través de nuestro espíritu. Y muchos de nosotros debemos de entender la necesidad de reconocer, de tener entendidos, de examinar que es para nosotros vital esa comunicación espiritual, y que cuando nosotros hablamos que ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, es por la falta de conocimiento o de reconocimiento que necesitamos esa relación personal, porque la palabra de Dios dice que en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En otras palabras, nosotros vemos la necesidad de conocer su palabra, pero entender la necesidad que es el Espíritu, el autor de la palabra, quien nos las quiere revelar a cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Cuando yo estaba leyendo este versículo y el pastor hablaba de exactitud, yo siento que cada vez es un poco más difícil para mí poder expresar algo de la palabra, porque hay un temor de Dios que se está desarrollando en el sentido de hablar con exactitud de lo que el Espíritu Santo inspiró, porque livianamente se pueden tomar algunos conceptos y de alguna manera querer usarlos de fundamento, pero de alguna forma torcerlos. Hoy más que nunca es importante tener ese temor de Dios ligado a las Escrituras, de oír con exactitud la palabra, de aplicarla lo mejor posible, porque en estos tiempos muchas personas se pueden confundir o pueden ser atraídos por corrientes que no son bíblicas, que no viene de parte del Señor, sino que alguien elocuente o alguien con cierto carisma que habla con énfasis pudiera confundirnos. Y es ahí donde el Señor, a través del Espíritu Santo, quiere revelarnos por las Escrituras el fundamento exacto, correcto, que nos va a sostener en un ámbito de conocimiento, revelación sana, para poder ir edificando continuamente en ese crecimiento espiritual que no se detiene, porque a la medida que profundizamos en nuestra relación con el Espíritu Santo y las Escrituras, nosotros vamos a ir siendo más perfectos, más cabales en lo que Dios quiere y tiene para nosotros. En Hechos capítulo 7, verso 51, les dice: ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora piensen en esto, porque está refiriéndose a alguien que cuando escucha tiene un problema en el corazón y se vuelve duro de corazón porque se aferra a lo que él piensa y no se abre. Yo creo que son esas personas las que se van a vincular con el versículo que el pastor Vladimir estaba leyendo, que dice que tenían comezón de oír, que estaban queriendo oír, no lo que el Espíritu Santo está hablando, no lo que el Espíritu Santo está enseñando, porque el Espíritu Santo te puede hablar a ti,
te puede hablar si Él quiere audiblemente. Él es soberano, Dios es soberano, y si Él quiere aparecerse frente a ti, mostrarse y hablarte, eso es un asunto de Él. Quien te diga lo contrario es más poderoso que Dios, porque si Dios es omnipotente, Él puede hacer lo que le dé la gana. Entonces Dios me puede hablar a mí audiblemente, Dios me puede mostrar una visión, Dios me puede dar una impresión, pero Dios nos habla a través de la Escritura. Y Dios nos habla en un momento cuando alguien está enseñando. Y es ahí donde esa parte de nuestro corazón juega un papel importante, porque yo puedo tener un corazón sensible o un corazón que es duro de servicio. Y aquí nos dice en Hechos capítulo 7, 51, que pudieras encontrarte sin darte cuenta, no resistiendo al que está predicando. El predicador es irrelevante, no debería de ser relevante. ¿Saben cómo resolvió el problema Jesús con los predicadores? Para que no presten atención tanto a las personas, pero sí a lo que si lo que está hablando es de Dios. Cuando Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. O sea, Jesús estaba diciendo: esa persona que te están hablando, ellos pueden ser un desastre, pero si lo que te están diciendo es correcto, es sabio hacer lo que te están diciendo. Ahora, eso no quiere decir que uno pueda vivir como le dé la gana, porque le vamos a entregar cuenta al Señor. Y claro que podemos ser estorbos, claro que sí, pero yo te quisiera llevar a un nivel de entendimiento y de sabiduría a tal grado que tú recibas lo que el Espíritu Santo te esté dando y no permitas que nada te lo impida, ni nadie. Y ese es un problema. La gente se identifica con las personas y no con la palabra del Señor. Y lo más importante es que si lo que te está hablando viene de Dios, entonces Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Pero aquí en Hechos 7 habla de esa dureza de servir. Esa dureza de servir es simplemente: cierro mi corazón, estoy escuchando la palabra de Dios, pero algo dentro de mí se resiste. Mire, es como que le dijeran a un hombre: trate a su mujer como vaso más frágil. ¿Qué piensas cuando oye eso? O le dijeran a una mujer: sujetaos a vuestros maridos, someteos a vuestros maridos. ¿Cuál es tu reacción interna? Mire, que yo te diga: perdona a tus enemigos, y te acuerdas de ese enemigo tuyo. ¿Cómo reaccionas internamente? Eso define tu corazón. ¿Cómo estás siendo con el Espíritu Santo? Porque no es solo que el Espíritu Santo te hable a ti, el Espíritu Santo va a hablarte a través de las Escrituras. Por eso es que hay que conocer al Espíritu Santo de las Escrituras, porque es aquel que te pide que perdone las ofensas. Pero si tú te resistes a eso, recuerda, estás siendo duro de servicio y estás resistiendo al Espíritu Santo. Y eso, en una relación, resistir a alguien no va a contribuir para bien. En Isaías capítulo 63, el verso 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Escuchen, Dios es grande en misericordia, es lento para airarse, pero llega un momento en el que el Señor te suelta. Y aquí nos dice que se puede hacer enojar al Espíritu Santo. Y esa palabra enojar no es una ira, un arrebato de ira, es simplemente cuando el Señor dice: yo no voy más en ese camino contigo. Cuando nosotros comenzamos a resistir al Espíritu Santo, nos terminamos convirtiendo en rebeldes con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo está para guiarte, el Espíritu Santo está para enseñarte, el Espíritu Santo quiere, pero las Escrituras te las va a revelar el Espíritu Santo. Por eso es que es tan fundamental el Espíritu Santo. No vamos a poder hacer absolutamente nada sin Él, sin importar cómo tú vivas. Pero en realidad al Espíritu Santo sí le interesa tu carácter, sí le interesa tu vida, tu comportamiento, tus actitudes, cómo recibes la palabra, si la recibes o la rechazas.
es importante. Nos habla de que el Espíritu Santo se puede contristar en Efesios capítulo 4, verso 26. Mire cómo comienza hablando: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche esto: usted trabaja no solo para usted también trabajamos para compartir con el que tiene necesidad. Fuerte. Qué fuerte lo que le acabo de decir. ¿Cómo reaccionaste? Te lo voy a volver a leer. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ahí lo que está diciendo, usted léalo, no solo trabajamos para nosotros, sino que trabajamos para que tengamos lo suficiente también para compartir con los que tienen necesidad. ¿Lo recibes o no lo recibes? Esta es una muestra. No lo dudo que alguien que está viéndome diga: este es loco. Si tú me llamas loco a mí, no pierdes nada. Si tú me llamas ignorante a mí, no pasa nada. Nada. Pero si tú entiendes que hay unas escrituras que leímos que fueron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice toda la escritura. ¿Cuánta escritura? Esta también es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde viene y dice: ustedes son duros de servir porque resisten al Espíritu Santo. No es Arsenio Herrera, es al que inspiró las escrituras. Y te estoy tomando este ejemplo solamente para enfatizarte lo que te estoy diciendo. Y es ahí donde cómo podemos entonces tener acceso a los dones, tener acceso a los 7 espíritus, tener acceso a los frutos del Espíritu Santo, si todo eso comienza con la buena obra que Él va a hacer en mí. Y para eso yo necesito tener una actitud de corazón. Pero mi actitud, por el contrario, a tener un espíritu enseñable, es a resistir. ¿Por qué? Porque lo que se me está enseñando contradice todo lo que yo he creído. Y estoy cometiendo el error de aferrarme a todo lo que he creído por no entender que las escrituras revelan la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, que fueron inspirados a hombres que escribieron no desde su propia inspiración, sino de lo que el Espíritu Santo les decía que escribiesen, para que tú y yo hoy tuviésemos acceso a esto. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para aquellos que dicen que decir malas palabras, ¿en qué peca uno? Las malas palabras tienen un efecto grave. Las obscenidades tienen un efecto grave. Dice: no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Es triste oír a cristianos diciendo vulgaridades. Yo me he encontrado aquí mismo personas que han estado hablando: perdóneme la palabra. No, yo te la perdono. Preguntar si cómo te la va a perdonar el Señor. Yo no tengo problema yo no tengo problema yo no tengo problema con hablar que alguien que quiera usar todas las palabras, yo lo voy a escuchar. Todas las vulgaridades que quiera, si quiere, lo voy a escuchar. El problema es lo que pasa con el Espíritu Santo. Entonces me piden perdón a mí porque en su entendimiento no se dan cuenta que hay una persona que mora en ellos que le ofende. O sea, ellos me piden perdón a mí porque están más preocupados por mí que por el Espíritu Santo que está dentro de ellos, si acaso está dentro de ellos. Entonces dice: no, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice: y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Entonces no es un asunto de malas palabras. Por eso es que la gente se comporta en la iglesia de una forma y en la casa de otra. Por eso es que los hijos a veces ven una doble moral, una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque si hemos creído erróneamente que el Espíritu Santo está en un templo, entonces cuando venimos al templo, aleluya, 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 cuando entramos por la puerta somos unos angelitos. Y por eso es que no conoces al Espíritu Santo de las Escrituras, porque crees que el Espíritu Santo está en un edificio, o que de repente baja. Ahí viene la palomita, y tenemos al Espíritu Santo como si fuera una palomita que le podemos decir: vení, andate. Que lo que nosotros sintamos en nuestro corazón no tiene efecto, que lo que digan nuestras palabras no tiene efecto. Y después nos preguntamos por qué carecemos de poder, si la Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero contristar es ofender, pero es entristecer también. En otras palabras, es pudiendo tener una dimensión. Recuerda lo que dice la Biblia en Colosenses 3:20: y aquel que es poderoso para daros mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que actúa. El poder viene de la persona de Dios, de la persona del Espíritu Santo, pero de acuerdo al poder que actúa. Pero si está contristado, ¿cuánto va a actuar? Si está entristecido, ¿cuánto va a actuar? Entonces queremos vivir mal y en los momentos de necesidad que el poder de Dios se manifieste. Cuando el poder de Dios se va a manifestar naturalmente, cuando vivamos una vida caminando con el Espíritu Santo naturalmente. Pero la Biblia dice: no lo contristéis. No lo contristéis con tus actos, no lo contristéis con tus palabras, no lo contristéis con vuestros pensamientos. O sea, en otras palabras, vamos a cuidarlo. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu. O sea, esa palabra es como agarrar un extinguidor y echárselo. No lo apaguéis. Poneme el que sigue, el verso 20. No menospreciéis las profecías. ¿Sabe quién es el espíritu de la profecía? Cristo. Cristo es el espíritu de la profecía. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Anhelen todos los dones, pero sobre todo profetizar. La profecía, cuando uno la menosprecia, cuando uno la apaga, uno está apagando al Espíritu Santo, porque la profecía es... Mire, si usted no cree que Dios habla, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo entonces? ¿Qué es lo que le pediría a usted que haga el Espíritu Santo? Qué maravilloso es cuando uno escucha al Espíritu Santo o nos habla Dios a través de una palabra profética. No andamos detrás de las palabras proféticas, buscamos a Dios, pero cuando viene la recibimos y creemos que viene de Él. Entonces no lo estamos apagando y nuestra relación va creciendo. ¿Cómo va a crecer tu relación con Dios? Va a crecer tu relación con Dios cuando aprendas en el secreto de tu corazón, a través de una palabra que la estés leyendo desde la Escritura, que quiera corregirte algo en tu vida, y tú te abras y tú digas: Señor, esto es verdad, yo lo recibo, yo lo creo, tengo que cambiar esta condición, tengo que cambiar esta forma de vivir, y permitimos que el Señor vaya haciendo la buena obra. Pero todo lo contrario,
cuando no lo permitimos, lo resistimos. Y llega un punto que el Señor se enoja. ¿Por qué? Vení, sabe rápido. Usted sabe lo que es. Vení de acá. Usted sabe usted sabe lo complicado que sería vivir yo con alguien que solo cuando yo digo vamos para allá, ella dice vamos para allá. ¿Por qué se terminan separando los matrimonios? Por la dureza de corazón. Porque ninguno quiso escuchar, sino que cada quien se mantuvo en su camino. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, si vos fueras el Espíritu Santo y yo digo vamos por allá y vos me decís no, vamos por allá. No, pero es que yo quiero ir por allá. No, pero es que es por aquí. No, pero que yo quiero ir por allá. Pero es que yo... Llega un punto en que el Espíritu Santo te va a decir haz lo que querrás. Haga como bien tiene a gana. ¿O usted cree que el libre albedrío nos lo va a quitar alguna vez? Entonces te volvés enemigo del Espíritu Santo, porque enemigo, esa palabra enemigo no quiere decir alguien que te quiere matar. Enemigo es alguien que está en oposición. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer algo con tu vida, pero tú quieres hacer otra cosa con tu vida y te vuelves enemigo. Entonces esta es la parte que requiere de nosotros. Esta es la parte que requiere que le demos ese lugar al Espíritu Santo. Pero nosotros no, nosotros queremos que nos hable, que nos guíe, que nos dé espíritu de sabiduría e inteligencia, que nos dé espíritu de revelación, que fluya todos los dones. Yo quiero el don de milagros, que fluya. Yo quiero fluir en el don de, yo quiero fluir en el don de sanidad. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero todo eso, yo lo quiero. Dame el Espíritu Santo. ¿Cuántos vienen al altar en este día y quieren recibir una impartición para moverse en dimensiones de milagros, prodigios, señales, todo lo que es lo sobrenatural de Dios? Los altares se llenan. Pero cuando se habla de morir a ti mismo, cuando se habla de desarrollar el carácter de Cristo en vosotros y en mí, no queremos morir. Cuando nosotros miramos a alguien como Pedro llegar a aquel templo donde estaba aquel persona pidiendo limosna, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Todos leemos eso y añoramos eso. Pero ¿de dónde vino el milagro? De lo que él tenía. Cuando sé lo que tengo, también lo cuido. Yo creo que el Espíritu Santo quiere liberar una dimensión de poder sobre nosotros como nunca antes. Creo que quiere liberar una dimensión de sabiduría como nunca antes, de inteligencia espiritual como nunca antes, de conocimiento de Dios como nunca antes. Yo creo que el Espíritu Santo quiere comenzar a manifestar en nosotros los dones, pero también quiere que tengamos los frutos. Y ahí es donde estamos.